Muchas gracias por la invitación, a ustedes por estar aquí. Y pues obviamente mi interés en la nube de Oort, como decía Edgar, está relacionada con mi interés por los cometas, que yo he tenido interés por los cometas prácticamente desde que tengo memoria, y en alguna otra ocasión les podría contar las anécdotas de por qué me interesan los cometas Pero bueno, hoy vamos a hablar de la nube de Oort, y básicamente vamos a tocar cuatro temas. Un poquito de los cometas en la historia, obviamente. Tengo que hablar de campos gravitatorios, platicar un poco de campos gravitatorios. Luego llegamos al siglo XX, ya con Oort, y algunas generalidades o curiosidades de la nube de Oort, que ahí habían algunas inquietudes de Edgar que yo preparé como parte de la charla de la nube de Oort. Ahí van a ver ustedes en su momento. Entonces, en cualquier momento me pueden interrumpir si quieren para que hagamos más dinámica la clase. No necesariamente vamos a tener preguntas hasta el final, pero si alguien tiene una duda, porque en ese momento la tiene, con mucho gusto la platicamos. Entonces, los cometas en la historia tenemos registros importantes, por lo menos desde hace más de 2000 años. Las referencias las más claras son de alrededor del siglo 7 a.C., principalmente con los chinos. Y bueno, ya en el siglo V, por ejemplo, Demócrito pensaba que él tenía la idea de que los cometas surgían del acercamiento de dos estrellas en el cielo. Es decir, el acercamiento de dos estrellas. En aquel tiempo, realmente uno dice qué estrellas se podían acercar una a la otra y uno poder verlo. Realmente las estrellas que podían acercarse a otras estrellas eran los planetas, porque los planetas eran estrellas errantes. Entonces, no sé de dónde surgió la idea esa, pero se conoce de esa idea de Demócrito, que sin embargo Aristóteles no estaba de acuerdo con ella. Aristóteles era más objetivo, él estaba más basado en sus observaciones, él no, de hecho tenía él una idea aparte de que los cometas en realidad eran fenómenos atmosféricos. Pero con relación a la observación de Demócrito, Aristóteles decía, pues yo ya vi pasar una estrella cerca de otra y no se generó ningún cometa. Seguro, él tuvo que haber visto un planeta acercarse a otra estrella, o como hoy vemos una conjunción, qué sé yo. Entonces, Aristóteles escribió unos libros que se conocen como los meteorológicos. Realmente daba explicaciones a un montón de fenómenos meteorológicos, en algunos estaba equivocado obviamente, pero tampoco es que estuviera tan descabellada su idea, porque en tiempos de los griegos había tierra, aire, fuego, digamos que los elementos. Entonces para Demócrito, si algún gas o algo alcanzaba el área de fuego, se encendía, ¿verdad? Ya entendían más, por ejemplo, entendían cosas como hoy en día, por ejemplo, nosotros relacionamos a un meteoro, por ejemplo, con la entrada como las lluvias de meteoros, ¿verdad? Pues ellos tenían la idea de que eran cosas quemándose en el área de fuego, en la bóveda de fuego sobre la Tierra, ¿verdad? No estaban tan equivocados. Obviamente con los cometas estaban equivocados, pues, pero tenían razones para pensar lo que pensaban, no era tan descabellado lo que pensaban. Y más adelante, en el siglo IV a.C., este otro personaje, Apolonio de Mindos, propuso que los cometas eran planetas, pero eran planetas que no tenían, su órbita no estaba limitada a un círculo. Recuerden ustedes que ya se tenía el concepto de planeta planetas que giraban alrededor del Sol o de la Tierra, como fuera en el sistema geocéntrico. Pero los planetas seguían siendo estrellas errantes. Los cometas también eran objetos o brillantes que se movían entre las estrellas. Entonces, la idea de Apolonio no era tampoco tan fuera de la realidad. Y además, él pensaba que tenían órbitas que se iban muy lejos y regresaban. Por eso era que no siempre los mirábamos. O sea, este señor estaba algo adelantado a su época. Por otro lado, también él pensaba que esas órbitas extrañas podían poner eventualmente en peligro a la Tierra. O sea, que podían ser mensajeros de sangre, decía él. Eran cosas que uno dice, pero en su momento pues estaba bastante adelantado, porque hoy sabemos que
un cometa podría chocar, o de hecho ha chocado contra la Tierra en algún periodo pasado, en una época pasada. Pero bueno, siguiendo, ya llegando, caminando un poco más, ya en el siglo I antes de Cristo, ahí ya como que las cosas empezaron a cambiar con relación a las ideas de qué era un cometa. Lo demuestra, por ejemplo, cuando asesinaron a Julio César. Resultó que creían que un cometa que apareció por esos días era el espíritu de Julio César. Hasta acuñaron monedas en ese tiempo acerca de en honor al espíritu de Julio César. Ya un poco después, en el siglo I, de los últimos que se conoce que escribieron acerca de cometas fue Séneca, por ejemplo. Séneca en su obra Cuestiones Naturales tiene un libro que se titula Cometas. Él habla de cometas, no se conoce todo él, pero tenía un libro dedicado a los cometas. Hay una frase interesante que él alguna vez escribió, que dice que algún día habrá un hombre que demuestre en qué regiones tienen sus órbitas los cometas, porque era una discusión de siglos eso. El mismo Séneca pensaba que también eran planetas, a diferencia de Aristóteles, por ejemplo. Y bueno, ya después vino la época realmente del oscurantismo, que llegó alcanzó la Edad Media, y no se conoce que alguien haya realmente generado información, estudios más interesantes sobre cometas. De hecho, a los cometas se les conoció solo como augurios, malos augurios. Vean ese dibujo que la gente miraba espadas, miraba todo tipo de cosas en los cometas en el cielo. Se escribían cosas como los cielos inflamados, antorchas, diamantes, todo era un mal augurio, ¿sí? Los que se conoce que no eran tan agoreros eran los árabes. Ahí como puede verse en ese otro dibujito de ahí, tenían, los cometas no necesariamente para ellos eran señales malas. Hay otro astrónomo árabe también que alguna vez escribió esto: los cometas son seres elevados al cielo por sus méritos. Estaba pensando solo filosóficamente, habiendo finalizado su periodo de estancia en lo alto, descienden de nuevo a la Tierra. Ahí después les voy a explicar por qué yo puse cité esa de este Al-Biruni. Por supuesto, los que fueron grandes observadores de cometas fueron los chinos. Los chinos, este era un atlas cometarios que tiene registros de 300 años antes de Cristo. Ahí obviamente tenía el dibujito de lo que ellos miraban como el cometa y con su información. Ahí ustedes pueden ver como cosas raras. ¿Quién dice esto no es un cometa? Sin embargo, si uno ve hoy en día los cometas, las fotos de los cometas, puede encontrarle un montón de similitudes con esos dibujos, ¿sí? Y bueno, pasando toda esta época del oscurantismo, ya en el siglo XVI, las cosas empezaron a cambiar. Tycho Brahe no estaba de acuerdo, por ejemplo, con que los cometas fueran un fenómeno meteorológico, atmosférico, perdón. Entonces, él fue el primero. En 1557 apareció un cometa que se pudo ver durante un buen periodo de tiempo, y él junto a otro astrónomo lo que hicieron fue medir paralajes del cometa, o sea, lo observaron desde distintos puntos, ¿sí? Esto es solamente para ilustrar, ¿verdad? Porque esto sucede en la realidad. Si estamos observando la Luna desde dos puntos distintos, necesariamente con relación a las estrellas del fondo las miramos en distinta posición, independientemente de su movimiento, ¿verdad? Entonces, Tycho con otro astrónomo sí midió paralajes y comprobaron que el cometa estaba demasiado lejos, más lejos de lo que podía ya considerarse la atmósfera en aquel tiempo. Empezaron a cambiar las ideas. Después vino Kepler. A él se le atribuyen las leyes de Kepler. Ya él, a partir cabalmente de las observaciones de Tycho, publica su Astronomía Nova, basado en observaciones de Marte. Aquí ya, al llegar a las leyes de Kepler, sabemos que las órbitas de los objetos que giran alrededor del Sol son elípticas, y la ley que relaciona los periodos y las distancias al Sol. 1682, Halley observa un cometa no muy espectacular. Es el famoso cometa de Halley.
¿verdad? Y Halley, por supuesto, hace estudios sobre ese cometa y en 1684 se reúne con Newton. Newton había escrito sobre el movimiento de los cuerpos en órbitas y fue un documento que le entregó a Halley para que él leyera. Halley convenció a Newton de que desarrollara más esas ideas, porque Newton entonces no había escrito lo que fue su obra máxima, que fueron los Principia, ¿verdad? Ahí en Principia surge la famosa ley de gravitación universal, que pues, como les dije, no vamos a entrar en mayor detalle con eso, pero la fuerza de gravedad es proporcional a dos masas e inversamente proporcional a la distancia entre ellas. ¿Sí? O sea, aquí está el ejemplo de la Luna, ¿verdad? La Luna atrae a la Tierra, pero también la Tierra atrae a la Luna con una fuerza que tiene ese modelo, y viceversa también la Luna atrae a la Tierra con esa misma fuerza, pero dependiendo de las masas, pues se sabe que las dos generan atracción una a la otra. En el caso de la Tierra, lo podemos ver con las mareas, por ejemplo, ¿verdad? Que fue algo que se pudo deducir a partir de Newton. Ya habiendo resuelto Newton ese problema, aparece este otro señor, Laplace. Laplace fue un gran matemático, el que haya tenido que estudiar matemáticas superiores sabrá de lo que estoy hablando, y fue un gran astrónomo. Laplace fue, después de Newton, el que mejor pudo aplicar el conocimiento a partir de la gravitación universal. Ya con Laplace ya se pudo conocer por qué hay órbitas elípticas, por qué hay órbitas parabólicas y por qué hay órbitas hiperbólicas, ¿verdad? Todas las órbitas, en realidad, en un sistema solar o en cualquier otro sistema, en realidad son elípticas. Nosotros decimos, por ejemplo, que la órbita de la Tierra es casi circular, pero no es circular. De hecho, pues, para que un sistema funcione, básicamente, aunque sea una mínima excentricidad, la órbita circular es más que todo para cuestiones teóricas, para uno estudiar eso. Entonces, ya Laplace vino y ya él vino a explicar muchas cosas más acerca de las órbitas y particularmente de los cometas, como vamos a ver ahorita. Toda órbita elíptica contiene un semieje mayor, que es la distancia del centro de la órbita hasta cualquiera de los extremos. Lo pongo aquí porque si yo hablo de semieje mayor, me refiero a eso, ¿verdad? Por ejemplo, el semieje mayor de la Tierra es la unidad astronómica, ¿sí? Un poquito más y un poquito menos ya es la distancia si está en el perihelio o en el afelio, pero el semieje mayor de la Tierra es la unidad astronómica, pues, o 149.6 millones de kilómetros, si queremos verlo referido a medidas absolutas. Entonces, otros datos de lo que son las elípticas, nuevamente repito, el semieje mayor, hay una excentricidad, la excentricidad de la medida que está entre el centro de la elipse y la ubicación del astro alrededor del cual se mueve el otro objeto. Q es el perihelio, hay una relación simple entre esas. Entonces, las órbitas las consideramos como casi circulares. Si estoy hablando de órbitas elípticas, pues ya es una órbita más elongada y una órbita muy elíptica. Pero como les digo, son casi circulares las órbitas. Una órbita propiamente circular como tal no se da. Voy a hablar entonces rapidito sobre los campos gravitatorios para que entendamos un poquitito. Todo esto se puede ver, quien haya tenido que estudiar en física, todo lo puede ver en ecuaciones, pero aquí seamos un poquito más prácticos. Cuando lanzamos una piedra hacia arriba, ¿cuánto sube más? Cuanto más velocidad le imprimamos al principio, ¿verdad? Si le damos más velocidad, o en otras palabras, más energía, se eleva más. Hay una gravedad todo el tiempo actuando hacia el centro de la Tierra. Si hacemos el tiro parabólico, 3/4 de la misma historia. Cuanto más energía le demos, más alto llega, ¿sí? Más, por supuesto, también más alcance tiene. Y la relación básicamente es que hay que darle más energía a cualquier cuerpo para que logre una mayor altura, ¿sí? Si ya empezamos a considerar un poco la esfericidad de la Tierra, digamos, pues la cosa es muy similar con el tiro parabólico, con la única diferencia es de que la gravedad ya empieza a variar.
porque la gravedad también es inversamente proporcional a la distancia del centro del objeto, de la Tierra. Eso es lo único que hay que considerar. Ya la gravedad varía, cambia, pero en términos generales puede seguir siendo una cosa similar, ¿sí? Si ya estamos hablando de un objeto en órbita, estamos hablando de un objeto al que si se le logra dar una suficiente velocidad, ¿sí? Alcanza aquí sería digamos, un periápside y un apoápside con menor velocidad, pero si se le da más velocidad puede alcanzar más alto, si se da mayor velocidad puede alcanzar una altura mayor con relación, altura pues, en términos de la elíptica, si se le da más energía, logra mayor semieje mayor, valga la redundancia, estamos hablando de mayor semieje mayor, ¿sí? Entonces, en este caso hay otro concepto que es la velocidad de escape. Pues la velocidad de escape es una velocidad en la que si se supera esa velocidad, el cuerpo abandona el campo gravitatorio del objeto, que sería una situación así. Si la velocidad es tan alta, ya sucede que ya sencillamente, si la velocidad es igual a la velocidad de escape, puede tener una trayectoria como esta. Si es igual a la velocidad de escape e irse al infinito. Si es mayor de la velocidad de escape, genera lo que es una órbita hiperbólica, ¿sí? Y también abandona al cuerpo al que está orbitando, ¿sí? Digamos, si yo quiero hacer un aumento, hay un objeto orbitando la Tierra, porque estamos aquí. Al llegar a su perihelio tiene la velocidad máxima, una velocidad menor a la velocidad de escape. Logra alcanzar si esta es la Tierra, su perigeo, y en el apogeo tiene una velocidad menor. Al tener esa velocidad menor vuelve como a empezar a caer, pero gana energía y nuevamente tiene la velocidad suficiente para llegar, ¿sí? Y eso es básicamente lo que mantiene en órbita a un objeto alrededor de la Tierra, ¿verdad? Tiene en total una misma cantidad de energía, pero hace que suba o se aleje tanto, y aquí la velocidad disminuye y nuevamente empieza a volver a caer. ¿Qué es lo que pasaba cuando lanzamos una piedra al aire, ¿verdad? Con un tiro parabólico? Cuanto más alto le damos, más alto llega y baja la velocidad y empieza a caer nuevamente. Solo que aquí, en este caso, no le da tiempo a llegar a la Tierra y tiene tanta velocidad nuevamente que tiene la energía para volver a subir hasta el apogeo. Si yo quiero aumentar la órbita de esto, si yo le doy un arrancón, ¿cómo se llama? Un burn a la nave en cierto punto, pues logro hacer que la órbita aumente, ¿sí? Le imprimí más energía a la órbita, entonces empieza a hacer lo mismo. Llega más lejos, ¿verdad? Aquí la velocidad incluso puede ser menor que esta. Y nuevamente regresa nuevamente eso es lo que la vez pasada preguntabas con relación a las órbitas la maniobra de qué era que se llamaba, no me acuerdo. Pero básicamente es una cuestión así, hay un punto en el que se le puede dar que se le debe dar el acelerón. La disminución de la órbita sería una cosa diferente. En algún punto lo que sucede es de que estamos hablando de flechitas como vectorcitos, lo que se hace es que se le da como un frenón, un frenazo, ¿sí? O bien alguna otra fuerza actúa de tal manera que le disminuye la velocidad que tiene, ¿sí? Y eso hace que nuevamente la órbita se disminuye la energía total del objeto orbitando. Eso, por ejemplo, cuando existía el transbordador espacial, perdón, era toda una emoción ir a verlo. No sé si alguna vez ustedes lo vieron aterrizar. Estábamos atentos, ¿te acordás, Alfredo, al de Orbit Burn? El de Orbit Burn, ¿qué era lo que hacía? El transbordador espacial se daba vuelta sobre sí mismo y daba un encendido. Entonces eso lo que hacía era frenarlo. Y de ahí se ponía en posición, pero ya venía para la Tierra. Por supuesto, calculado de manera que llegara el de Orbit Burn no se podía hacer en cualquier momento, tenía que ser en determinado momento para que llegara exactamente a la Florida, ¿verdad? O a base Edward, dependiendo de dónde iba a aterrizar. Eso era básicamente lo que hacía tenía que tener una fuerza, algo que lo frenara para regresar.
Bueno, volviendo a Laplace. Laplace fue el primero que predijo que si algún cometa que viniera de muy lejos, con alguna trayectoria hiperbólica o elíptica, parabólica, y si Júpiter estaba en el lugar preciso, podía frenarlo. Aquí la trayectoria es diferente, pero podía frenarlo de tal manera que le cambiaba su órbita, ¿sí? Lo ponía en órbita más cercana, es una órbita capturada, es como se conoce eso, Júpiter. Y, por cierto, el fenómeno también es inverso. Si Júpiter estaba en una posición adecuada, por ejemplo, y el cometa estaba acercando, también podía hacer lo contrario, mandarlo de regreso a donde venía, ¿sí? Un ejemplo de esto es lo que ha sucedido, por ejemplo, con las naves, las Pioneer o las Voyager, que se pusieron en una órbita tal que se acercaran a Júpiter. Júpiter las mandó fuera del sistema solar, ¿verdad? Sin saberlo él, sencillamente se pusieron en la ubicación adecuada. La New Horizons, así fue como llegó a Plutón, no llegó porque haya ido acelerando todo el tiempo, llegó porque se puso en el momento justo, hace 10 años ya más, de hecho Júpiter también la está sacando del sistema solar, ahora va al cinturón de Kuiper, ¿sí? Laplace también fue el primero que dijo que era posible que Júpiter también, por su gravedad, pudiera destruir cometas. Laplace era otro que estaba adelantado a las ideas. Tuvimos ya el mejor ejemplo, ya han habido más ejemplos, pues, pero con el Shoemaker-Levy en julio de 1994, que pudimos ser testigos por primera vez de cómo Júpiter prácticamente deshizo un cometa, ¿verdad? Por su gravedad. Sí, la fórmula de Newton que mostré es la más básica, pero tiene un montón de desarrollos más. El primero que la desarrolló mucho fue precisamente Laplace, ¿verdad? Hay algunas más complejas, pero básicamente todo eso de ahí se sale. ¿Vigente siempre el sistema solar? Sí, sigue siendo vigente. Laplace incluso en algunas de sus publicaciones puso que podían existir estrellas que fueran tan masivas que su fuerza no las dejara que la luz saliera, pues, lo que hoy conocemos como un agujero negro. Lo que pasa es que creo que una vez lo publicó porque ahí sí era tan descabellado que ahí sí se rieron de él de plano toda la comunidad científica. Ese era demasiado. Laplace, ¿de dónde dedujo eso? De la ley de Newton, ¿verdad? Y bueno, nuevamente Laplace fue el primero que propuso la idea de una nube de cometas. Laplace propuso la idea y hizo sus cálculos y según él pues, no había problema, habían órbitas muy elípticas, órbitas hiperbólicas. En el tiempo de Laplace se pensaba que el Sol estaba estacionario, ¿verdad? No se movía en el universo, pues, y los cometas pues estaban flotando por ahí y eventualmente se acercaban al Sol. Después se descubrió que el Sol tenía movimiento. Cuando se descubrió que el Sol tenía movimiento, ya la teoría de Laplace necesariamente implicaba que muchas o la mayoría de las órbitas tenían que ser hiperbólicas, cuando eso no era la realidad. La realidad era que había muchas órbitas elípticas de semiejes mayores muy grandes, ya se habían observado. Ya eso iba en contra de la teoría de la nube de cometas. Hasta ahí, en ese momento, se terminó la teoría de la nube de cometas. Hasta que en el siglo XX, ya después de mucha información, cada vez se supo más de los cometas. Ya incluso se hicieron teníamos ya las clasificaciones de periodos de de periodo corto, periodo medio, que es como está el Halley, o cometas de periodo largo, que es de 200 años hasta 2000 años. Ya después de 2000 años, 2500 años, aunque un cometa sea periódico, ya no se le considera periódico. Sencillamente tiene otra clasificación. Pero ya con toda esa información y viendo
por ejemplo, que los cometas, realmente los cometas vienen desde cualquier parte, o sea, no vienen, por así decirlo, del norte, del sur, en órbitas muy elípticas, superan la órbita del cometa de Neptuno. Entonces ya nuevamente surgió la idea de una nube de cometas. ¿Con quién? Con este señor de apellido Oort.